Hola a todos. Aquí vamos a ver cómo, qué son y cómo se representan de diferentes formas los intervalos y las semirrectas. Cuando queremos representar un número real, cualquier número real, en la recta real, ya sabéis que en la recta real, pues si aquí ponemos el cero, hacia la derecha estarían los números positivos, esto va hacia el más infinito, y hacia la izquierda estarían los números negativos. Y esto va hacia el menos infinito. En la recta yo puedo representar cualquier número real. Si tengo que representar el, el 3, por ejemplo, pues lo tengo aquí. Si quiero representar el menos 2,5, pues lo tendría aquí. Menos 2,5. Y estaría el 3. Si quiero representar un medio, pues un medio es dividir la unidad en dos partes y tomar uno. Es decir, divido una unidad en dos partes y tomo uno. Aquí estaría en un medio, ¿vale? Y puedo representar cualquier número real en la recta. ¿Qué pasa cuando yo no quiero dar una solución o yo no quiero representar solamente un número, sino que quiero abarcar un conjunto de números? Yo quiero dar, por ejemplo, todos los números comprendidos entre perdón, todos los números comprendidos entre el -1 y el 4, incluidos el -1 y el 4. ¿Cómo se dan todos esos números que hay aquí? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Vale? Sé cómo representar uno, pero no sabemos cómo representar varios. Para eso tenemos el concepto de intervalo y semirrecta. En un intervalo, en un intervalo voy a tener, voy a borrar aquí, en un intervalo voy a tener dos extremos. Tengo, por ejemplo, quiero representar todos los números que hay entre 1, 2, 3. Todos los números que hay entre el -3 y el 2. ¿Vale? Todos estos números. Hay ahí infinitos números. Aquí vemos representados los números enteros, el -2, el -1, el 0 y el 1. Pero entre el 1 y el 2 tengo el 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Entre el 1 y el 1,1 tengo el 1,01, 1,02. Es decir, aquí en la recta ya sabéis que tenemos infinitos números. Vale. ¿Cómo puedo decir yo dar todos los números que están comprendidos entre el -3 y el 2? Pues haciendo un intervalo. Aquí en la recta sería así, entre el -3 y el 2. Esto, como un intervalo, se puede poner como todos los números x que pertenecen, este símbolo significa pertenece, al intervalo -3, 2. ¿Vale? Y aquí voy a poner corchetes. ¿Qué diferencia hay entre poner en un intervalo corchetes o poner paréntesis? No es lo mismo poner ese intervalo que poner este intervalo, -3, 2. O poner, por ejemplo, un corchete en el -3 y un paréntesis en el 2. O poner, por ejemplo, un paréntesis en el -3 y un corchete en el 2. ¿Qué diferencia hay? Pues si yo digo todos los x que están en el intervalo cerrado, se dice cerrado porque el corchete incluye el -3 y el 2, es que el -3 y el 2 están incluidos en ese intervalo, en ese intervalo que quiero dar. En este caso estaría incluido el -3, el 2 y todos los números que hay dentro, que hay entre el -3 y el 2. Sin embargo, si pongo paréntesis, el -3 y el 2 no están incluidos en ese intervalo. En la recta real, eso se representa con un punto abierto. En el -3 y un punto abierto en el 2. Son todos estos números que hay aquí dentro a partir del -3 y hasta antes del 2. Pero ni el -3 ni el 2 están incluidos. ¿Qué pasa si yo escribo -3 con corchete, el extremo izquierdo con corchete y el derecho sin corchete, con paréntesis? Pues que el -3 sí está incluido, pero el 2 no. Punto cerrado, el -3
porque sí está incluido, punto abierto el 2, ¿por qué no? Y si pongo menos 3 con paréntesis y 2 con corchete, como tengo aquí a la derecha, pues entonces el menos 3 debería ir, como tiene paréntesis, no está incluido, tiene un punto abierto, y el 2, que tiene corchete, si está incluido, tendría punto cerrado. ¿Vale? Por ejemplo, si me fijo en este intervalo, yo os doy el intervalo, pues así, 1, 16. Y te digo, el 3,5 pertenece a ese intervalo. Pues sí, 3,5 pertenece al intervalo que va del 1 al 16. Del 1 al 16, el 3,5 está ahí dentro, sí que pertenece a ese intervalo. ¿Y el menos 1 pertenece a ese intervalo? Pues no, porque el menos 1 está fuera del intervalo, no pertenece al intervalo 1, 16. ¿Y el 15,99 pertenece al intervalo? Pues sí, porque es hasta el 16, incluido el 16, por lo tanto sí que pertenece a ese intervalo. ¿Y el 1,1 pertenece al intervalo? Pues sí, porque el 1,1 está después del 1, por lo tanto sí que pertenece a ese intervalo. ¿Y el 1 pertenece a ese intervalo? No, no pertenece a ese intervalo, porque el 1 tiene paréntesis, por lo tanto 1 no pertenece al intervalo 1, 16, no estaría dentro. A partir del 1, todos los números que queráis. El 1,000001 sí estaría incluido, pero el 1 no. El 16 sí está incluido. El 16 sí estaría incluido porque en el 16 tengo un corchete que indica que sí está incluido. Esto en la recta real se indicaría el intervalo 1, 16, 1 con paréntesis, 16 con corchete, se indicaría con en el 1 un punto abierto, en el 16 un punto cerrado. Ese sería el intervalo 1, 16, 1 con punto abierto porque tengo paréntesis, no está incluido, 16 con punto cerrado, con corchete, porque 16 sí está incluido. ¿Vale? Eso es un intervalo. Está delimitado por dos extremos, izquierdo y derecho, que son dos números. La diferencia con una semirrecta es la siguiente. En una semirrecta yo voy a tener delimitado, la voy a tener delimitada por un solo número. Por ejemplo, si aquí tengo el menos 1, tengo una semirrecta que va del menos 1, todos los números que van de menos 1 en adelante, incluido el menos 1. El menos 1 incluido en adelante. ¿Hacia dónde va esta recta? Todas las rectas van, la recta real, aquí hacia la derecha va hacia el más infinito. Aquí hacia la izquierda va hacia el menos infinito. Aquí, en una semirrecta, no tengo un extremo derecho. Tengo delimitado el izquierdo, pero el derecho no. Entonces, aquí serían todos los valores que pertenecen a la semirrecta que va, en este caso, desde menos 1 cerrado, porque el menos 1 con punto cerrado si está incluido, hasta el más infinito. Tanto en los intervalos como en las semirrectas, el valor más pequeño se pone a la izquierda y el valor más grande a la derecha. También podría tener, voy a tener la semirrecta así, podría ser, pues, así. Desde el menos 1 para abajo, hacia el menos infinito. ¿Cuál es el número más pequeño entre menos infinito y menos 1? Pues menos infinito. Aquí serían todos los números x que pertenecen a la semirrecta que va de menos infinito a menos 1, en este caso como tiene punto cerrado, incluido con corchete. Los infinitos números que van de menos infinito a menos 1 están incluidos en esa semirrecta. El infinito y el menos infinito siempre llevan paréntesis, nunca jamás llevan corchete, porque es un número indeterminado. Siempre llevan paréntesis, ¿vale? Bien, pues ya tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre un intervalo, estoy entre dos números, o una semirrecta, voy de un número hacia adelante o
desde el menos infinito hasta un número. Intervalo y semirrecta. Tanto los intervalos como las semirrectas los puedo dar de tres formas. Los puedo dar con la notación de intervalos semirrecta, es decir, utilizando los paréntesis y los corchetes. Los puedo dar como una desigualdad, que es la única de la que no os he hablado ahora, o los puedo representar gráficamente, como hemos ido haciendo en la recta. Entonces, para tener claro cómo se representan como desigualdad, tenéis que conocer muy bien estos signos, estos símbolos. Esto significa, si tengo A y B, significa que A es menor que B. Si tengo A y B así, significa que A es menor o igual que B. Si tengo así, significa, B, significa que A es lo que hay a la izquierda, sea lo que sea. Cuando decimos A y B, pueden ser dos números cualesquiera. A es mayor que B, significa que A es mayor que B, y A mayor o igual que B, pues A es mayor o igual. Puede ser mayor o igual que B. ¿Esto cómo se traslada a los intervalos y semirrectas? Pues cuando tenéis un intervalo, por ejemplo, dado como connotación de intervalo, el intervalo que va desde -3 hasta el 2. El -3 incluido, el 2 sin incluir. Es decir, son todos los números, si lo pongo en la recta real, todos los números, -1, -2, -3, 1, 2. Todos los números que hay, desde el -3, como tiene corchete, está incluido el -3, hasta el 2, que como tiene paréntesis, el 2 no está incluido. Pues todos los números que hay entre el -3 y el 2, todos estos números que hay aquí dentro. Eso es el intervalo semiabierto, está cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, -3, 2. ¿Cómo se pone eso como desigualdad? Son todos los números, por eso lo llamamos X, cualquiera, número que haya ahí. Cualquier número que haya aquí dentro del intervalo, ¿cómo va a ser con respecto a -3? Pues va a ser mayor que -3. Es decir, son todos los números X mayores o iguales que -3. Pongo mayor que -3 porque va a ser mayor que -3 y pongo igual porque el -3 está incluido. Es decir, todos los X que sean mayores o iguales que -3. ¿Y qué más van a cumplir? Que también van a ser menores que 2. Van a ser mayores o iguales a -3 y menores que 2. Todos esos números van a ser menores que 2. Todos esos números de X, de ese intervalo, son mayores o iguales que -3 y menores que 2. Esto se puede poner así o se puede poner directamente, si ponéis esto, en el -3 a la izquierda, que es el más pequeño, el 2 a la derecha porque ese es más grande, y en el -3 pongo un igual porque lleva corchete. Se puede poner de una tacada con esa desigualdad. Todos los X que son mayores o iguales que -3 y menores que 2. ¿Vale? En una semirrecta, donde voy a tener, por ejemplo, esta semirrecta, todos los números que pertenecen a la semirrecta, -2 más infinito. Es decir, desde el -2 sin incluir abierto porque llevo paréntesis hasta el infinito. Todos esos infinitos números. Esa es una semirrecta. En este caso van a ser todos los valores X que pertenecen al intervalo -2 más infinito. ¿Cómo son todos esos valores que hay aquí en esa semirrecta? ¿Cómo son con respecto a -2? Pues son mayores que -2. Entonces yo puedo poner como desigualdad que X es mayor que -2 y ya está. En una semirrecta solamente va a haber un extremo. Entonces, en una semirrecta podría ser mayor que -2 o menor que un número o mayor o igual o menor o igual, dependiendo
de cómo sea la semirrecta. En este caso, la que tenemos es esta. ¿Vale? En un intervalo tengo dos extremos, en una semirrecta 1. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo que fue un ejercicio de examen. Esto es un ejercicio de un examen del tema 1. Aquí os doy tres columnas. Una con notación de intervalo o semirrecta, otra como desigualdad y otra gráficamente. Porque me van a dar siempre una de las tres y yo tengo que dar las otras dos. Aquí también se puede poner así, ¿eh? X pertenece y así lo ponemos como lo hemos estado viendo. Todos los números que pertenecen. ¿Esto qué es? ¿Intervalo o semirrecta? Esto es un intervalo. Es un intervalo porque tengo dos extremos, el -2 y el 1. Vamos a hacer primero, si queréis, gráficamente. ¿Cómo se representa ese intervalo? Pues siempre la recta real, 0, 1, 2, 3, y hacia la izquierda, -1, -2, -3, por ejemplo. Pues en este intervalo voy desde el -2, sin incluir porque tiene paréntesis, -2 con punto abierto, ¿vale? Paréntesis en el intervalo, punto abierto en la recta. Corchete en el intervalo, punto cerrado en la recta. Por eso el 1, que es el extremo derecho, sí que va con punto cerrado, porque tiene corchete. Pues este es el intervalo semiabierto, -2, 1. Abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Y como desigualdad, pues como os he dicho antes, siempre tenéis que escribir esto. X va a ser menor que 1 y mayor que -2. Y ahora, como el 1 puede estar incluido porque lleva corchete, porque tiene punto cerrado, en el 1, aquí en la desigualdad, fijaos, pongo igual. Todos los números mayores que -2 y menores o iguales que 1. Ese sería el intervalo. Siguiente fila. X mayor que -2. ¿Eso qué es? ¿Un intervalo o una semirrecta? Una semirrecta, porque solamente tengo un número. ¿Cómo se representa gráficamente la recta real? Pues esto significa todos los números x mayores que -2. No pone igual. El -2 no puede estar incluido. Por lo tanto, el -2 lleva punto abierto. Y como son mayores que -2, son todos los números que hay a la derecha del -2. Si fuesen menores, pues serían los que hay a la izquierda. Pues desde -2 hacia el infinito. ¿Y cómo se pone aquí a la izquierda como notación de semirrecta? Pues serían todos los números x que pertenecen a la semirrecta que va desde el -2 sin incluir, porque aquí no tengo igual, aquí tengo un punto abierto, por lo tanto aquí paréntesis, si no sería corchete, desde el -2 hasta el más infinito. El número más pequeño a la izquierda y más grande a la derecha. Un error que cometéis muchas veces con las semirrectas es, en vez de escribirla así, la escribís así. Más infinito menos 2. Eso está mal. El más pequeño de los dos, ¿cuál es? ¿El -2 o el más infinito? El -2, pues a la izquierda. El más grande, el más infinito, a la derecha. ¿Vale? Y el último, la última fila. Aquí tenéis, ahí tenéis una desigualdad. Como tengo dos números, está delimitado por dos números, es un intervalo, no es una semirrecta. Aquí pongo 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. Desde 0, todos los valores x que son mayores o iguales que 0, el 0 incluido, hasta el 3, menores o iguales a 3. Ambos llevan punto cerrado porque en los dos tengo un igual. Por eso los dos llevan punto cerrado. Y a la izquierda, con notación de intervalo, serían todos los números x que pertenecen al intervalo que va desde 0 hasta 3. Es más pequeño a la izquierda, es más grande a la derecha. Como tienen un igual, el 0 y el 3 pueden estar incluidos, por eso he puesto un punto cerrado a la derecha. Aquí van a ir con corchete. Corchete significa punto cerrado, significa que está incluido. Esto siempre va a ir con el menor o igual o con el mayor o igual. El paréntesis lleva punto abierto y siempre va a ir con el menor estricto o con el mayor estricto, sin el igual. ¿Vale? Bueno, espero que os haya quedado claro bien
cómo representar y cómo, en sus diferentes formas, un intervalo y una semirrecta. Y qué diferencias hay entre un intervalo y una semirrecta. ¿Vale? Venga, un saludo a todos. Adiós.